Vamos a ello. Repaso de la última clase. El lunes habíamos visto evidencias sobre la materia oscura, primera parte. Todavía no hemos hablado del fondo cósmico en microondas. O fenómeno comparable, que puede darnos un efecto parecido. Y a continuación había empezado un nuevo tema, un nuevo epígrafe. Y iba a enseñaros el límite de Chandrasekhar para explicar las supernovas tipo 1A. ¿Vale? Había comentado que las supernovas tipo 1A venían, nuestra comprensión de ellas es que venían de la explosión, de la detonación de enanas blancas, posiblemente una enana blanca absorbiendo material, es la teoría un poquito más antigua, y la que parece que está un poco más de moda ahora es que son dos enanas blancas colisionando, ¿vale? Bueno, una enana blanca típica pues va a tener de masa del orden de una masa solar, ¿verdad? No van a tener más de 1.4, porque si tuvieran más de 1.4 masas solares, ya detonarían ellas, no necesitan a la compañera. O sea que el máximo es 1.4. Y sabemos que la masa de cada una pues puede ser 0,6 y 0,8, 0,5 y 0,9, pero en promedio 0,7 cada una, porque si fueran más ligeras, aunque se juntaran, tampoco necesitarían pasar el límite de Chandrasekhar y detonar. O sea que ese es más o menos el rango de masas que esperamos, de manera que la supernova va a partir con una masa pues de 1.4 masas solares al doble a 2.8. ¿De acuerdo? Y la luminosidad esperamos que sea proporcional a la masa. Lógicamente, a mayor número de nucleones que se pueden fusionar, átomos de silicio, pues mayor energía liberada. ¿Vale? Bien, o sea que este es el argumento actual para pensar que estas explosiones supernovas son todas parecidas. Se pueden utilizar como candelas estándar. Luego enseño los datos, esto es un poco el argumento teórico. Pero claro, todo esto depende de este límite de Chandrasekhar de 1,4 masas solares, así que me voy a entretener en sacarlo. Os voy a hacer un calculillo de astrofísica y física estadística. Primero el repaso de física estadística. ¿Por qué hay un límite de masa? Pues estas estrellas son objetos muy compactos, tengo aquí el dibujo, entonces tenemos un montón de núcleos y los electrones forman una nube solapada unos con otros, ¿vale? O sea, los núcleos están muy cerca, de manera que ya no podemos distinguir un átomo de otro. Las nubes electrónicas todas se solapan. Entonces podemos tratarlo como un pozo infinito, ¿vale? Vamos a tratar los electrones como un gas degenerado de Fermi en un pozo infinito, básicamente electrones libres pero acotados a los bordes de la estrella, no pueden salir de la estrella más o menos. Y la presión, la ecuación de estado que vamos a sacar es de este tipo, presión igual 1,2 por 10 elevado a 15, las unidades están en el sistema gaussiano, centímetro, segundo y gramo, de la densidad elevado a 4 tercios entre el número de nucleones por electrón elevado a 4 tercios. ¿Qué pinta aquí el número de nucleones? Claro, los núcleos tienen protones y neutrones. Por cada protón hay un electrón, pero los neutrones no aportan electrones. Por eso típicamente es un número cerca de 2. Y para los elementos ligeros A entre Z es más o menos 2, un neutrón por cada protón. Por tanto, un neutrón por cada electrón, por tanto, 2 nucleones por cada electrón. Eso es esto. Bueno, esta ecuación es de tipo politrópico. Fijaos que no es de las que se usan en cosmología. Las parametrizaciones en la cosmología son siempre presión igual constante por densidad. Esta, sin embargo, es presión igual constante, eso es lo que vamos a llamar W en cosmología, pero ahora la densidad está elevada a 4 tercios. O sea que es una ecuación ligeramente distinta. El exponente este adiabático es 4 tercios. ¿Vale? Bueno, pues en este diagrama lo que he dibujado es cómo cambia el coeficiente adiabático, este exponente, con el neperiano de la densidad. ¿Vale? Si aumento la densidad, los electrones están cada vez más apretados. Lo que estoy haciendo es comprimir
ese material, ¿no?, en el que se ha hecho la enana blanca. Los electrones están cada vez más apretados, consecuencia, sube la presión, pero otra consecuencia, sube la velocidad de los electrones. Los vamos colocando en niveles y si los comprimo, ahora lo miramos, tengo menos niveles, la energía sube. Con lo cual se vuelven eventualmente relativistas. Esa es la observación que hizo Chandrasekhar. Por eso se llama límite de Chandrasekhar. Con este 5/3, que es el caso del gas de Fermi no relativista que habéis visto en física estadística, seguro, ¿vale? No habría límite de Chandrasekhar. Pero como vamos a ver, ese 4/3 hace que haya una masa máxima para las estrellas. Y es que los electrones dentro de la estrella de enana blanca son tan rápidos que se vuelven relativistas, ¿vale? Bueno, entonces el coeficiente adiabático cambia del 5/3, que no voy a demostrar porque asumo que en física estadística se ha hecho, hasta el 4/3 del caso relativista, ¿vale? Pero lo voy a repasar todo, o sea, además de sacar el 4/3, voy a repasar todo el argumento. Para la gente que no recuerde la física estadística, o que la tenga suspensa o lo que sea. Bueno, entonces el gas se dice que es degenerado porque los electrones están todo lo apretados que pueden estar, unos encima de otros, ¿vale? En cada nivel hay todos los electrones posibles. Es un gas frío, las enanas blancas ya no tienen grandes cantidades de fusión nuclear, están apagadas, el único que van radiando calor, ¿no? Bueno, todos los electrones están en los niveles de energía más bajos posibles. Eso es lo mismo que decir que es un gas frío. Hay trillones de ellos y están colocados desde el primer nivel. El principio de exclusión de Pauli dice que en cada nivel solo puede haber dos, uno con spin hacia arriba, uno con spin hacia abajo. Entonces solo hay que multiplicar por 2 el número de niveles. El número de niveles nos lo da el principio de incertidumbre de Heisenberg. En cada elemento de volumen veces elemento de momento, esto se divide en celdillas 2π h barra cubo por el principio de Heisenberg, pues nos cabe exactamente un par de electrones. O sea que tengo que integrar esta cantidad, multiplicarla por 2 y ese es el número de electrones. Bien, por unidad de volumen lo que hay que hacer es coger el D3X integrado y pasarlo al otro lado. Y eso es el número de electrones por unidad de volumen, que vuelve a ser el 2. Y ahora queda la esfera en espacio de momentos. La integro 4π del último nivel ocupado, que es el nivel de Fermi. Así que momento de Fermi al cubo. Divido por 2π h barra cubo, ¿vale? Bueno, aquí sale un h barra y un pf. Voy a generar una magnitud sin dimensiones, que va a ser el momento de Fermi, pero expresado sin dimensiones. Aquí. xf es el momento de Fermi dividido por la masa del electrón y la velocidad de la luz, que es como la unidad de momento característica. Eso es lo mismo, claro, que la velocidad de Fermi por el factor de dilatación en la superficie de Fermi. ¿Sí? Sustituyo en la ecuación para la densidad y obtengo 1 entre 3π cuadrado, esta cantidad m entre h barra al cubo por xf cubo. Que claro, como esto va como pf cubo, pues sale xf cubo. Vale, ¿qué es este factor? Eso lo reconocemos como la longitud de onda de Compton del electrón, que sale en dispersión Compton, ¿verdad? Es h barra entre mc. Es la longitud característica que nos dice cuándo hay que tratar los electrones de manera cuántica, cuándo de manera clásica, cuando interaccionan con la luz. Bueno, pues esa longitud de onda Compton son 386 Fermi. Bueno, pues sustituyo, entonces la densidad de electrones queda ese momento de Fermi sin dimensiones entre la longitud de onda Compton al cubo, por un factor que está aquí, 0,6 electrones por picómetro cúbico. Fijaos que el átomo de hidrógeno tiene de radio, ¿cuánto era? 0,05 nanómetros, ¿verdad? Bajamos al picómetro, o sea que eso está más comprimido que el hidrógeno ordinario, los átomos están apretaditos. 0,05 nanómetros son 50 picómetros, y ahí hay un electrón. Y ahora decimos que solo va a haber medio en un picómetro cúbico. O sea que hemos bajado varios órdenes de magnitud, hay mucha más compresión. Bueno, o sea, el volumen asignado a cada electrón es mucho más pequeño que en el átomo de hidrógeno. O si lo queréis poner en el CGS, pues son 10 elevado a 29 xf³ por centímetro cúbico, que es lo que eventualmente va a salir aquí, esa ecuación está en el CGS. Bueno, esto es el número de electrones por unidad de volumen en un gas generado de Fermi, que es lo que esperamos que haya en la enana blanca, que está muy apretada. Lo quiero pasar a densidad, pero claro, los electrones apenas pesan. La densidad está en los núcleos inertes. Los electrones lo que nos van a dar es la presión. No, se resisten a que la materia sea comprimida, empujan hacia afuera, pero lo que pesa la materia, sobre lo que actúa la gravedad, la densidad, viene dada por los núcleos. Así que cojo el número de electrones, lo multiplico por A entre Z, eso me da el número de nucleones, protones más
neutrones, o sea, básicamente multiplico n por 2, y luego multiplico por la masa del nucleón. Y esa es mi estimación de la densidad. ¿Qué error he cometido? He despreciado las masas de los electrones, fantástica aproximación porque los núcleos pesan mucho más, y cada nucleón pesa 1800 veces lo que un electrón, pero he cometido un error del orden del 5% debido a despreciar las energías de ligadura nuclear, porque ahora la densidad masa-energía tiene que contar que el nucleón pesa menos dentro del núcleo porque está ligado, suelta energía de ligadura, de fusión. O sea que aquí cometemos un pequeño error del 5%. ¿Vale? Lo despreciamos. Bien, la densidad en gramos entonces, sustituyendo aquí la densidad de electrones, queda de esta forma, que es fácil de recordar, a ver si os queda. Tiene que ir como el momento de Fermi al cubo, y eso es fácil porque viene del espacio de fases, el volumen en espacio de momentos, A entre Z, porque lo llevan los nucleones, no los electrones, y luego una constante que es 1.000.000. Es 1.000.000 de gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? Esa es la densidad de un sistema atómico donde los electrones están degenerados. Bueno, lo que me va a hacer falta luego en realidad es el inverso de esta ecuación, así que escribo la inversa. El momento de Fermi sin dimensiones es lo que sale de aquí, densidad entre la constante elevado a 1/3. Vale, pues empiezo con la presión. Entonces, para obtener la presión necesitamos la energía. Enseguida escribo la ecuación termodinámica. Aquí podíamos poner electrones no relativistas, XF es mucho menor que 1 y la densidad es más pequeña que 2 veces esta cantidad, o relativistas, que es de donde va a salir el límite de Chandrasekhar, en donde esto empieza a ser de orden 1 o más. ¿Por qué aquí 1? Porque fijaos que XF era el momento de Fermi entre la masa del electrón. Entonces, claro, si este factor se hace de orden 1, es que el momento es tan grande como la masa. Eso es relativista. Hay muchísima energía cinética. O sea que este 1 es la divisoria, es la, ¿cómo se dice? Sí, la divisoria de aguas. De acuerdo, entonces en general la energía de Fermi tiene esta relación m² c² más pf² raíz, la ecuación de Einstein, excepto momento de Fermi, energía de Fermi. En términos de ese parámetro sin dimensiones, pues raíz de 1 más xf². Y el caso que habéis analizado en física estadística será el no relativista, supongo. Pues hay que expandir la raíz y aquí queda un 1 que va con la masa y queda la energía no relativista, mc² por xf² partido por 2. Esto es aquí reconocéis el momento al cuadrado, p² partido por 2m, ¿no? Bueno, la relativista va a ser ligeramente distinta, mc² y el primer término de esa expansión en el límite ultrarrelativista es xf, que es el momento, es decir, la energía es igual al momento y empiezo a despreciar la masa. Si quiero tener en cuenta la masa, pues corrijo. ¿De acuerdo? Porque has dicho a partir de Z. He contado el número de electrones. Por cada electrón hay un protón. Pero el núcleo atómico solo con protones no es estable. Por cada protón hay un neutrón. Salvo que los elementos sean muy pesados, en los que el número de neutrones empieza a exceder el de protones. Pero en los elementos ligeros hay un protón por cada electrón. Bueno, lo dejo indicado porque puede ser 2 o puede ser 2,1 o 2,2, según la composición química de la estrella. Entonces un análisis detallado nos dice que vale A entre Z. Sacadle una foto que lo voy a quitar en este momento. Es un repaso de física estadística y me lo llevo hacia la parte relativista. Bueno, la termodinámica. Ya tengo la energía del gas de electrones, ¿vale? Bueno, no la tengo del todo, la voy a acabar de sacar, pero voy a motivar por qué la necesito. Esto es un recordatorio de termo. Entonces, la presión es menos la derivada de la energía respecto al volumen a entropía constante, pero como N es N entre V, eso es la densidad de número, puedo invertir, el volumen es el número entre la densidad de número que acabamos de describir. Entonces la derivada respecto al volumen, usando la regla de la cadena, que es lo mismo que la derivada de N respecto al volumen por la derivada respecto a N de lo que sea, sustituyo aquí y tengo que la derivada respecto al volumen es lo mismo que menos n² dividido por el número por la derivada respecto al número. Esta cuenta me permite cambiar la derivada respecto al volumen que aparece en la energía por la derivada respecto al número. Es simplemente la regla de la cadena.
Y claro, el número es de lo que estamos hablando por aquí. No estoy usando volúmenes, estoy usando densidades. Número de electrones. Por eso me hace falta esa manipulación. Bueno, entonces la presión, que es esta ecuación, la tengo que reescribir en términos de esta derivada. Y es n cuadrado por la derivada de la energía en ese gas dividido por n. ¿Vale? Lo que he hecho aquí ha sido coger la energía total y dividirla por n mayúscula para dar la energía promedio por electrón. Fijaos que he cambiado la E. Aquí era la energía total del gas, a escribirlo. E debería ser el promedio veces n. Y eso se ajusta a la n que falta por aquí. Bueno. Entonces, por eso estoy sacando la E. Para obtener la presión necesito la energía. Y la voy a escribir aquí. Entonces, la energía es mc cuadrado. El denominador de este promedio pues va a llevar la cuenta del número de electrones, que va a ser una constante veces la integral hasta el momento de Fermi sobre el volumen en espacio de momentos. Estoy integrando esto de aquí, ¿vale? La constante se va a cancelar en numerador y denominador, así que no me importa. Cojo el d3p, lo coloco en las unidades sin dimensiones, integro hasta el nivel de Fermi. Estoy promediando la energía y estoy viendo... Esta fórmula es mc cuadrado, que ya lo he sacado, y queda la raíz. Así que el numerador lleva la integral de la raíz de 1 más x cuadrado veces x cuadrado de x. Así que entiendo que eso es lo que tengo que calcular. Claro, esto de aquí es la energía de Fermi, es la energía más alta. Esta es la que tiene el último electrón, el que se mueve más deprisa. Todos los demás están un poquito por debajo. Entonces le he quitado la f y se la he puesto al límite de integración. ¿Vale? Bueno, esa integral se hace en una patada. Voy a hacerla en la aproximación relativista. En la aproximación relativista lo que hago es utilizar esta fórmula en vez de la raíz. Se integra, se divide y es 3/4 de la energía de Fermi relativista. O sea que el electrón típico tiene 0,75 veces de esta energía, ¿vale? El factor es 3/4. Ese es el máximo, es el último electrón. Si saco el caso no relativista, que es el que menos me interesa ahora, el no relativista daría que la energía típica, lo recordáis, es 3/5, ¿verdad? Este número lo tenéis que haber visto en física estadística. Si repetís ese cálculo aproximando la raíz según aquella fórmula en el límite no relativista, sacáis el 3/5. ¿Os suena la fórmula? Bien, pues aquí solo cambia de 3/5 a 3/4. Y la diferencia es simplemente cómo se aproxima esta raíz, es en esa integral. Fijaos que eso explica un poco ese factor, ya lo vemos, al final va a ser el exponente adiabático. Esa gráfica que puse antes en la que el exponente adiabático va cambiando desde el límite no relativista al relativista, es simplemente por cómo se expande esa raíz, ¿vale? Y si se calcula con la raíz exacta, pues uno va recorriendo la curva. Bueno, ya no hay mucho más a por la presión. Lo que hay que hacer es sacar aquí una derivada. Vamos a escribir esto en términos de la densidad para poder usar esta fórmula. Así que voy a escribir que, claro, por aquí tengo la EF, que depende de la XF. Voy a sacar esa dependencia. Esta es la E relativista y el índice ya se me va a caer, ¿vale? Es 3/4 de la masa del electrón por c cuadrado por 3pi cuadrado n LC cubo elevado a 1/3. Y todo esto es la XF. ¿De dónde ha salido ese XF? Pues de usar esta fórmula, la relativista, ¿verdad? Es esta de aquí. Se ha colado por aquí una XF. O sea, esta energía de Fermi es proporcional, lo voy a subrayar, a esta XF. Eso aparece aquí. Y ahora necesito sustituir esta ecuación que tenía para eliminar XF en términos de la presión. Bueno, pues ya está listo para sacar una derivada. Esa es la energía del gas de electrones
por electrón, es la energía promedio, en términos de la densidad de electrones. Saco la derivada y tengo la presión. Que claro, como es n elevado a un tercio, y hay un n cuadrado aquí, n elevado a menos 2 tercios por n elevado a 6 tercios es elevado a 4 tercios. O sea que es un n elevado a 4 tercios. P es mc cuadrado partido por 4, 3pi cuadrado elevado a un tercio por LC por n elevado a 4 tercios. Y llevándomelo a xf, pues es mc cuadrado entre 12pi cuadrado xf cuartos dividido por LC cubo. Todavía no es la fórmula que busco. Lo que busco es una fórmula presión-densidad, que es como la usamos en esta asignatura y casi siempre en astrofísica. Aquí tengo la presión en términos de la densidad de número, aquí tengo la presión en términos de xf, pues una fórmula más para sacarla en términos de la densidad, porque la densidad ya la teníamos en términos de xf. Ay, aquí he usado esta, no, error. Erratum. No he usado esta todavía, he usado esta. Porque lo que tengo ahí es n. Y ahora meto la otra. Ahora meto esta y obtengo la presión en términos de la densidad, ¿vale? Que da P igual mf cuadrado dividido por 12pi cuadrado, longitud de Compton al cubo, 1 entre a entre z elevado a 4 tercios por el 10 elevado a 6 gramos por centímetro cúbico elevado a 4 tercios por la densidad elevado a 4 tercios. Que eso es esta fórmula. Calculo la constante, meto aquí los 386 Fermi, la velocidad de la luz, la masa del electrón, eso lo tenéis que hacer por favor, y sacáis el 10 elevado a 15. ¿Vale? Se acabó la física estadística, ya tenemos la ecuación de estado de un gas de electrones degenerado. Volvemos a las enanas blancas. Entonces esto nos va a hacer falta, esta ecuación, lo demás se puede borrar ya. Vamos a estudiar una enana blanca fría. Entonces esto es una estrella esférica siempre porque es lo que menos potencial gravitatorio tiene. Y le vamos a escribir la ecuación de equilibrio hidrostático del otro día. La escribí para un cúmulo de gas, un cúmulo de galaxias, la bola de gas allí, pues es la misma, la newtoniana. Hasta que uno va a una estrella de neutrones que ya es realmente relativista, esta sirve igual de bien. Mientras el sistema sea no relativista, vale la newtoniana. Hidroestático es el equilibrio, no la ecuación. Vale, esto era que la derivada de la presión respecto a R, cambiada de signo, era G por m de R entre R cuadrado por la densidad. Os la recuerdo. Teníamos dos capas. Una capa intenta caer debido a la gravedad, eso es esta fuerza, gravedad, constante de Cavendish, más hasta esa capa, dividido por R cuadrado por la densidad en esa capa. Entonces eso es la energía por unidad de, la fuerza por unidad de volumen que tira de la capa para abajo, y lo que compensa pues es el gradiente de presiones, ¿vale? La fuerza que se ejerce hacia abajo menos la fuerza que se ejerce hacia arriba. De manera que la materia de abajo tiene que estar más comprimida porque aguanta más peso. Bueno, o sea que la presión varía con el radio. Esto lo razonamos el otro día. Bueno, para una estimación burdísima voy a tomar los promedios, o mejor aún, voy a tomar la densidad central. Voy a decir que la masa de la estrella es... Primero voy a hacerlo con la densidad promedio y luego voy a cambiar a la central. Eso es la masa de la estrella, 4 tercios de pi r cubo por la densidad promedio. La presión dividido por R, eso es una estimación de esta derivada. ¿Cómo es la presión promedio? Hasta la distancia R del punto donde estemos mirando, pues es igual a la densidad promedio Gm de R dividido por R cuadrado. Y eso ha simplificado la ecuación un montón.
¿Vale? Claro, he cambiado la presión y la densidad por sus promedios en la estrella, entonces eso me mete una constante, me va a dar las dimensiones bien, el orden de los parámetros y tal va a salir bien, pero mete una constante que no controlo. Luego para calcular esa constante hay que volver y hay que resolver la ecuación de equilibrio. Cosa que no voy a hacer, pero os voy a mandar una referencia. Bueno, entonces, pero con esto empezamos. Ya que estamos haciendo el bruto, voy a decir que el promedio no está demasiado lejos del borde, así que voy a poner que la masa en cualquier punto viene a ser la masa en el borde de la estrella, toda la masa, y entonces queda que presión entre R es igual a densidad Gm entre R cuadrado, y puedo cancelar una potencia de R, y puedo en esta ecuación despejar R. Despejo el radio de la estrella, que es 3m 4pi por la densidad elevado a 1/3. Aquí no he despejado el radio de la estrella, aquí he despejado que la masa es 4/3 de pi r cubo por la densidad, y ahora utilizo las dos conjuntamente para decir que la presión es la densidad por mg dividido por 3m entre 4pi por la densidad media elevado a 1/3. Y ahora sí puedo despejar la masa. Despejo la masa. Tengo que 3 entre 4pi con una raíz p elevado a 3 medios rho cuadrado g elevado a 3 medios, si no me he equivocado, dan la masa de la estrella. Eso es una expresión muy burda. Me relaciona la masa de la estrella con la presión promedio, la densidad promedio y la constante de Cavendish. ¿Vale? O sea que, claro, como no he resuelto la ecuación de equilibrio hidrostático, básicamente solo la he analizado dimensionalmente, este coeficiente no me lo puedo creer. Eso va a ser otra cosa si uno se hace el cálculo con un ordenador, ¿verdad? O sea que este coeficiente depende del promedio que hagamos de P y ρ. Lo que sí hemos obtenido es la dependencia en las cantidades con dimensiones, la dependencia paramétrica. Bueno, pues como esto es análisis dimensional, voy a cambiar la presión y la densidad promedio por las centrales. Pasamos de la promedio a las centrales. Dimensionalmente son cosas proporcionales. Y como ese coeficiente no lo conozco, pues ya os queréis el siguiente también, que tampoco lo conozco. Entonces la masa es una constante que no conozco por la presión en el centro de la estrella elevado a 3 medios dividido por la constante de Cavendish elevado a 3 medios y la densidad en el centro de la estrella al cuadrado. ¿Vale? Y esta me la quedo. Eso es lo que me quedo de la ecuación de equilibrio hidrostático. O sea, que la estrella esté en equilibrio, ni explosione ni colapse, me da una relación entre su masa, la presión y la densidad. Ah, ya estamos. La ecuación para el gas de electrones degenerado, la relación entre la presión y densidad ya la hemos sacado. ¿Vale? Es el primer ejercicio de física estadística que he hecho. Entonces puedo obtener la masa en términos de la densidad. ¿Vale? Bueno, la constante, como he dicho, no la voy a calcular, pero os prometí que os hago una referencia por si la queréis estudiar. La voy a dejar por aquí. Esta ecuación es la ecuación 10.8.2 del libro de Zeldovich, que es de quien estamos hablando hoy, por varias razones, y Novikov, que se llama Stars and Relativity. Cuesta 12 euros o 15, está editado en Dover. Hay una edición moderna en tapa blanda de baratillo. Y lo tenéis por ahí en las bibliotecas. Y esta edición es del 96. Es un libro traducido del ruso, claro. Bueno, entonces ellos sí se calculan en la teoría de Langevin, la teoría de un gas de estos con ecuación de estado politrópico, se calculan la constante. Y os la enseñan como 4,55. ¿Vale? El método, pues hay que resolver esta ecuación. Bueno, pues ahora
el máximo hablábamos de la masa de Chandrasekhar. ¿Por qué es eso de que las enanas blancas vean una masa máxima? Esa es la observación que no es trivial. Claro, además si la hace uno hace 90 años. Chandrasekhar dice, hay un máximo de esta masa porque hay un máximo de esta cantidad. ¿Vale? Porque los electrones se van haciendo relativistas, pero el coeficiente adiabático tiende hacia 4/3 y ya no se mueve. En el límite relativista es 4/3. Pero fijaos en esta combinación, la presión elevada a 3/2, la densidad al cuadrado. ¿Qué pasa si coloco aquí que la presión es la densidad elevada a 4/3? Esto es magia. Es una de esas cosas que dices, ahí va. Si meto aquí que la presión es la densidad elevada a 4/3, 4/3 por 3/2 es 2. Aquí queda la densidad al cuadrado. O sea que sustituimos esta ecuación, la ecuación de estado, aquí, y queda densidad al cuadrado entre densidad al cuadrado. Esto se va, y aunque suba la densidad, la presión ya no puede subir. Una vez que el coeficiente adiabático va a 4/3, los electrones se han vuelto relativistas, ya no cambia el coeficiente, la presión ya no puede subir más, no puede subir lo suficiente para sujetar la estrella. Entonces hay un límite máximo a la masa, hay un límite máximo que es compatible con esta ecuación de estado y esta ecuación de equilibrio. Eso es la masa límite de Chandrasekhar. Bueno, vamos a sacarla, nos tenemos que querer ese 4,55, me temo, o sea que lo único que la vamos a ver es en orden de magnitud, claro. Aquí hay un acto de fe involucrado, pero como digo, vais al libro y podéis reproducir el cálculo si queréis. La masa máxima queda, meto ese 4,55 por el 1,2 por 10 elevado a 15 centímetros cúbicos segundo al cuadrado, gramo a 1/3 elevado a 3/2. Ese 3/2 es este 3/2. Y la constante me temo que la acabo de borrar en la ecuación de estado. Y divido por la constante de Cavendish elevado a 3/2 por A entre Z al cuadrado. Aquí sustituyo 6,67 por 10 elevado a menos 8. ¿Esto qué unidades tiene? Centímetro cúbico, gramo y segundo al cuadrado. Es la constante de Cavendish en el CGS, en dinas por centímetro cuadrado y gramo cuadrado. Eso es. Y está elevado a 3/2. Sustituyo aquí y ya he acabado. Queda la masa de Chandrasekhar, la masa límite, pues es 5,5 entre A partido por Z al cuadrado, masas solares. He usado una conversión de unidades de gramos, porque todo esto está en gramos, a masas solares, que es una masa solar 2 por 10 elevado a 33 gramos. Los 10 elevado a 33 son realmente feos, lo pasamos a masas solares, ya queda un número de orden 1. Entonces, claro, ese 4,55 es lo único que nos da este 5 y pico, o sea que este número lo tenemos cogido con pinzas, hay que hacer el cálculo numérico, ¿vale? O en la teoría de Leinenden. Pero bueno, lo que sí es claro es que hay un límite. Las estrellas enanas blancas tienen una masa máxima. Si aquí pongo 2, pues aquí queda 2 y pico. Tal como está calculado, hemos sacado aquí un 2 y pico. Ah, está al cuadrado, no es 1 y pico, está bien. 5,5 es 2 al cuadrado es 4, 5,5 entre 4 es 1 y pico, ¿vale? El número aceptado comúnmente es 1,4 masas solares, 1,44 creo, ¿vale? O sea que si una enana blanca pasa de ese límite, no puede sostenerse y tiene que colapsar, los electrones no aguantan la presión. ¿En qué se convierte? Pues eso es otra historia, pero de momento al comprimirse mucho más hay una detonación nuclear y lo vemos como una supernova, ¿vale? Bueno, si miráis las estrellas de neutrones, y de muchas de ellas se conoce la masa, lo que veis es que hay una acumulación de masas en 1,4, lo cual no debe ser coincidencia. Cuando una estrella enana blanca colapsa, pues muy a menudo lo que da es una estrella de neutrones. Bueno, pues entonces vamos a volver a la aceleración del universo. Ahí lo vemos. Entonces, hemos dicho que las enanas blancas, cuando colisionan, pues pueden tener entre 2 y 3, 4 masas solares, ¿no?
Entonces la supernova no siempre tiene la misma luminosidad. Bueno, pues las curvas de luminosidad de supernova tienen esta forma, y como vemos, aquí en magnitud, pues hay unas que tienen el pico de magnitud en menos 19, otras en menos 20, ¿no? No son todas iguales. Entonces, ¿por qué se pueden usar como candelas estándar? Recordemos que para usar algo como candela estándar necesitábamos que la luminosidad fuera conocida, de manera que cuando la vea en el cielo puedo calcular la distancia por luminosidad viendo lo apagada que está, la candela estándar. Bueno, pues lo que permitió avanzar aquí, pues, esto es un premio Nobel, es la observación de que la posición del máximo está correlacionada con la derivada. ¿Cómo cambia esto con el tiempo? Entonces, si uno estira el eje del tiempo, cambia la derivada. O sea que a los datos, si uno tiene la curva de luminosidad, que hay varias, esas son medidas de la luminosidad a lo largo del tiempo de una supernova dada, si uno coge la serie temporal de los datos y dilata el eje del tiempo, o lo contrae, según de qué lado caiga, las puede traer todas a la misma curva. Esta es la idea, ¿no? Una dilatación del eje temporal me permite llevármela a una curva universal, porque una vez que la tenga con la pendiente universal, ya sé cuál es la posición del máximo, porque están correlacionados, y entonces todos van a la misma. O sea que no se pueden usar como candelas estándar las supernovas entre sí, se pueden usar las supernovas con esta corrección, que básicamente lo que está haciendo es tener en cuenta que las enanas blancas que colisionaron y produjeron la supernova tenían masa distinta. No todas tienen exactamente 1,4 por 2. Esas serían las del máximo. Bueno, pues se cogen los datos, se corrigen de esa manera y entonces uno obtiene una curva universal. Entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Mira una supernova de estas en el cielo, en una galaxia lejana. Son tan brillantes que apagan la galaxia durante un tiempo, brillan tanto como la galaxia, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la suerte de que una galaxia nos enseña una supernova, se coge su curva de luminosidad, se compara con el patrón estándar, se dilata o contrae la serie temporal hasta que encaje, y entonces ya sabemos cuál era su luminosidad máxima. ¿Vale? Ya tenemos una candela estándar, ya sabemos la distancia a la fuente. Ese es el método. ¿Se entiende? Bueno, pues una vez recalibradas sirven de candelas estándar hasta z igual a 1, fácilmente. Fijaos qué corrimiento al rojo es ese. Una de estas líneas del silicio de la supernova quedan corridas al rojo un montón. O sea que el espectro se reconoce, pero está muy movido, ¿no? Vale. Bueno, pues la sorpresa vino al intentar medir el parámetro de deceleración. Entonces os tengo que definir esto. Voy con el parámetro de deceleración. Y eso va a ser vuestra tarea en el laboratorio computacional. Bueno, pues hasta el año 98 se creía que el universo estaba lleno de materia. Es decir, teníamos omega m y había demasiado poca. Parecía que el universo era de estos de tipo hiperbólico. Eso lo discutimos el otro día, ¿no? Bueno, desde los 50, durante varias décadas, se estaba intentando medir el parámetro de deceleración, que es esto que salía en esta transparencia, que como no lo he definido, lo voy a hacer ahora. La ley de Hubble es lineal. Se intentaba sacar el siguiente orden. La palabra deceleración, el uso del lenguaje así, ya indicaba el prejuicio. Se pensaba que el universo se estaba decelerando debido, o sea, que su velocidad bajaba, la velocidad de expansión bajaba debido a esa densidad de materia, que gravitaba y le quitaba energía cinética. ¿De acuerdo? Bueno, la cosa es como sigue. Tomamos el factor de expansión a tiempo 1. Lo escribimos a tiempo 0. A primer orden en serie de Taylor hay una derivada evaluada en 0 por T1 menos T0. Y esa es la teoría que hemos atacado hasta ahora. Si somos un poco más finos, al siguiente orden habrá una aceleración que va como el tiempo al cuadrado, dividido por 2. Y bueno, eso es simplemente la serie de Taylor, excepto el prejuicio del signo. He asumido que la aceleración era negativa y por tanto ya le he sacado el signo, he puesto aquí el valor absoluto. He cogido un número que es explícitamente negativo, eso es lo que se creía. Bueno, pues esto se puede reescribir si paso a dt0 al otro lado de la ecuación y divido toda la ecuación por a0, o sea, primero lo resto y luego lo divido.
Entonces obtengo aquí a de t1 entre a de t0 menos 1, ¿vale? Que es lo mismo, esto era 1 entre 1 más z, y si le resto 1, pues queda menos z entre 1 más z, si lo queréis ver en términos del corrimiento al rojo, ¿vale? Esta cantidad es el factor de expansión en el futuro dividido por el factor de expansión hoy menos 1. O el factor de expansión en el pasado si miro hacia atrás. Si estoy muy cerca, esto es casi 0, es pequeño. Bueno, el primer término que queda es a punto dividido por a. Eso es la constante de Hubble, medida hoy. O sea que el primer término es la constante de Hubble, T1 menos T0. ¿Verdad? Eso es lo que esperábamos. El cociente este es 1 más h por t. Lógico. De lo que estamos hablando es del segundo término. Esto es lo nuevo. Entonces voy a definir una Q, que es lo que pone aquí. Apago la luz un segundo y lo veis. Esa Q es el parámetro de deceleración y está definida como menos esa cantidad positiva segunda por A dividido por A punto cuadrado. ¿Vale? O sea que se esperaba que esto fuera negativo.